Magín Díaz. Aprovecho para preguntarle a Magín, a propósito del Día Internacional de la Mujer, ¿por qué la economía es de las pocas carreras en el mundo donde la proporción de hombres es mucho mayor que la de mujer? Es mínima la participación de la mujer en la economía, y no así en muchas otras disciplinas. Bueno, ahora mismo tal vez eso está cambiando porque la secretaria del Tesoro americano, Janet Yellen, es mujer obviamente, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, y la directora gerente del Fondo Monetario es una mujer. Cristina, son 3 mujeres a cargo de los 3 de los cargos más importantes del mundo. Excelente pregunta. Ahora, esa no es la tendencia en las escuelas de economía. Por ejemplo, cuando yo era profesor, más de la mitad de los estudiantes eran mujeres, y mucho mejores estudiantes de economía las mujeres que los hombres. Mucho mejores. Mucho mejores. Sí, y eso yo lo vi durante años, que siempre la tendencia era esa de que las estudiantes más destacadas eran las mujeres. Entonces, yo en creo la UAS en los últimos tiempos se demostraba siempre que de graduados de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales siempre eran más mujeres que hombres. Sí. Siempre. Entonces yo creo que esa tendencia ha cambiado. El Banco Central tiene muchas economistas jóvenes muy buenas, entonces va a cambiar, y yo creo que tal vez pronto veremos ya más mujeres a cargo de las Los últimos datos que publicó, y esta es otra pregunta que publicó el Banco Central, pues nos hablan de un control de la inflación. Y te pregunto, ¿hemos tenido control de la inflación? ¿Esto está combinado con un descrecimiento de la economía, sí o no? Bueno, yo creo que la tendencia en la inflación es clara de que está bajando. La inflación, obviamente hay que ser muy cuidadoso en ver un solo dato mensual. Por ejemplo, en diciembre, enero aumentó un poco y la gente dijo, bueno, se fue de control. No. Y el Banco Central, de hecho, no tomó ninguna medida con la tasa de interés. Pero si tú ves la tendencia de los últimos 8 o 9 meses, claramente viene bajando. La inflación en febrero fue la más baja en casi 3 años, de 0.11. La inflación interanual, que creo que fue 6.4% en febrero, la más baja desde enero del 2021. Y si tú ves la tendencia, como dije, en los últimos 8 o 9 meses, claramente viene bajando. Obviamente va a haber problemas en el camino, como lo hubo en diciembre y enero, que subieron los precios de los alimentos. O sea, hay factores que no se controlan, pero si no hay, digamos, un choque de precios externo del petróleo, de la energía o de los alimentos, yo creo que en 3 o 4 meses estaremos dentro del rango de la meta del Banco Central de inflación. Eso está claro. Obviamente sujeto a toda la incertidumbre que hay en el mundo, si no pasa nada extraordinario. O sea, la inflación viene cayendo. Ahora, mucha gente ha reaccionado al dato de crecimiento, que fue 0.4%. 0.4% en enero. Ese fue el dato. Como yo soy macroeconomista, eso es cero, ¿verdad? 0.4 sí es cero. Claro, eso es cero. Eso es cero. Sí. Eso es cero. Ahora, en términos llanos, la economía dominicana creció en enero creció nada. Nada, no creció. Ya. Ahora, no hay que adelantarse, es un solo dato. Yo creo que era esperado. Fíjate que la construcción, que cayó 11%, creo, en enero, el sector construcción viene diciendo, o sea, ya estamos en marzo y ahora es que se anuncia el dato de enero, pero ellos lo venían diciendo hace varios meses. Yo todavía estoy confiado en que la economía no va a crecer 5%, pero de que va a crecer cerca del 4% en el año. Recuérdate que estos meses nos estamos comparando nos vamos a comparar con el primer trimestre del año pasado, que veníamos rebotando. Entonces, yo creo que hay que esperar antes de decir si hay una tendencia clara a que sea cero. Ahora, si tú ves los datos del segundo semestre, la economía ya venía desacelerándose
Primero crecía 6, después 5, 4, los últimos meses más cerca de 3%. Ahora, en esta coyuntura internacional, si crecemos entre 3 y 4, bueno, va a ser un buen desempeño. Que yo creo que es posible porque el gobierno no se va a quedar de manos cruzadas. Si la economía crece 0 durante 3 o 4 meses, pues la política monetaria y la fiscal van a reaccionar. ¿Estas políticas monetarias han influido en esta baja del crecimiento? Bueno, el Banco Central no te lo va a decir así, pero como... No, te lo estoy preguntando al economista. Claro, es que ese es uno de los objetivos del Banco Central. Cuando hay un brote inflacionario, tiene que frenar la economía. Lo que pasa es que el Banco Central no te lo dice, no te lo dice así. Y es precisamente, ayer estaba Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, dando su testimonio semestral en el Congreso americano, y hubo senadores que lo frieron, porque le dijeron, ven acá, usted está subiendo la tasa de interés y usted me está diciendo en su reporte que en un año va a haber 2 millones más de desempleados. No lo dice así el banco, dice el desempleo podría aumentar de 3.4 a 4.5 a 5. Bueno, esos son 2 millones. 2 millones. Entonces, bueno, él obviamente, que respondía, él dijo, bueno, peor es que dejemos que la inflación se nos vaya de la mano, hay que tomar medidas, pero en el fondo, cuando tú tienes un choque de inflación tan grande y persistente, porque tenemos casi 3 años con inflación por encima de la meta, el Banco Central tiene que tomar medidas para desacelerar la economía. Ahora, ¿qué dice el Banco Central sobre el sector construcción específico? Dice 3 razones. La tasa de interés es extraño, porque durante los 10 años previos al COVID, las tasas de interés fueron más altas que ahora y el sector construcción creció más de 10%. No lo impactaba la tasa de interés. Ahora, yo creo que el segundo factor que dice el banco, sí, yo creo que ha impactado más, que es la inflación, o sea, los costos de los materiales y los insumos del sector construcción han tenido una inflación mucho más alta que el promedio de la economía. Eso puede haber influido mucho. Y el tercero que menciona el banco es que el gobierno no ha invertido lo suficiente o al ritmo que decía el presupuesto en los últimos 2 años. Esos son los 3 factores que dice el Banco Central que han impactado el sector construcción, que fue el que cayó 11% en el reporte de ayer del mes de enero. 11. El sector construcción, sí. Entonces, yo creo que hay que esperar. El Banco Central no va a mover las tasas de interés ahora. No la ha movido desde noviembre, porque tiene que darse un compás de espera para ver qué pasa con la inflación, si termina ya de llegar a la meta, y qué pasa en Estados Unidos. En Estados Unidos la van a seguir aumentando. Pero mínimamente, ¿verdad? O sea, más bajito que lo que han hecho. No, de hecho, hay este mes va a llegar a 5%, que va a ser la primera vez desde el año 2007 que la tasa de referencia del Banco Central Americano va a llegar a 5%, pero después de las declaraciones de ayer del presidente de la Reserva Federal, la probabilidad de que el aumento sea mayor en marzo pasó de 30% a 70%. Wow. Entonces, parece que ahora el aumento que está esperando el mercado va a ser 50 puntos base, o sea, 0.5%. Ahora, si es 0.25, 0.50, el tema es que ahora va a llevar la tasa en este mes a 5% y se espera que llegue a 5.5 en los próximos meses. Que no es que 5 sea un número alto, es que durante 15 años estuvo en 0. Sí. Y eso va a afectar el mundo entero. O sea, cómo van a funcionar ahora los bancos, el sistema financiero, que viene de 15 años funcionando a tasa 0 en los países desarrollados, a funcionar con tasa de 5,5. Por ejemplo, si alguien va a tomar un préstamo en dólares acá, bueno, ¿qué hace un banco local? Va a un banco corresponsal. ¿El banco corresponsal cuánto le va a prestar? Bueno, a 5,5, más el riesgo país, que es como 3 o 4. Bueno, entonces los préstamos en dólares, que hace unos años tal vez estaban en 4 o 5, ahora van a estar cerca de 10 para el caso dominicano. Entonces, esas cosas se van a ir sintiendo en la economía mundial en los próximos meses. Magín, sobre el tema de los combustibles y la presión que tiene
el gobierno en ese sentido? ¿Qué debe hacer? Me refiero a la baja de los combustibles, del precio de los combustibles. No dicen por ahí que lo que sube no baja. Bueno, que todo lo que sube tiene que bajar excepto los precios. Mira, el tema es como un subsidio. El petróleo se ha estabilizado y es buena noticia. Sí. Entre 75 y 85 dólares más o menos. Bueno, eso es mejor que cuando llegó a 120 o 110, que estuvo varios meses. Y a estos precios todavía hay algo de subsidio del gobierno, porque el tema es que 70 o 75 dólares es el doble de lo que estaba hace 2 años cuando llegó el gobierno. Entonces, por eso es que la gente quiere que baje a los precios de los combustibles cuando el petróleo estaba en 40, pero a estos precios hay algunos de los combustibles que todavía meritan subsidio. A mí me acusan de fiscalista. No, tú eres fiscalista. Sí, bueno, porque lo peor que puede haber en un país es una crisis macroeconómica. Entonces, y eso es lo que ha demostrado el gobierno, o sea, no ha caído en el populismo de bajar los impuestos, de bajar todo. Si lo baja mucho, bueno, pues puede perder ingresos. Entonces yo creo que no hay condiciones para una gran reducción en los precios de los combustibles. Nada. Y eso es lo que está viendo el gobierno, tratando de poner la estabilidad macroeconómica por encima de todo. Magín. Ahora, cuando falten 2 o 3 meses para las elecciones, seguro lo va. Una medida populista. Pero una medida populista y oportunista. Magín. Oye, eso, Virgilio. En tu explicación sobre lo que sucede en los Estados Unidos, en la economía norteamericana, por supuesto que nos regimos todos, el mundo. Hay una ambigüedad en que si las medidas han dado resultados contra la inflación, si no han dado resultados, hay un alto empleo que se está diciendo. Entonces, no viene esa recesión, no viene esa situación que habíamos previsto antes, pero hay un alto empleo. O sea que son situaciones como que nunca se habían presentado. Okay, pero Julio así me va a dar tiempo para yo explayarme. Adelante, me puedo explayar. Expláyese. Vamos a ver. Pero es así. Sí. Pero mira qué es lo que pasa. Sí. Mira lo que dice, lo traje aquí Paul Krugman. Sí, Premio Nobel, un tipo inteligente. Nuestro amigo Krugman. Su amigo. Sí. Hay una situación genuinamente confusa. La verdad es que no tenemos un panorama claro de lo que está pasando con la inflación ahora mismo. ¿Qué dice Larry Summers? Que para mí es mejor todavía. Sí. Esta es una de las economías más difíciles de interpretar desde que tengo memoria. Sí. Entonces, no se sabe lo que está pasando. Incertidumbre. Sí. Ahora, las medidas han tenido impacto, sí, pero lentamente, porque la inflación ha bajado. Ahora, ¿qué pasa? Ha bajado el petróleo, han bajado los alimentos, han bajado los fletes, y la gente pensó que en Estados Unidos la inflación se iba a desplomar, pero no ha sido así. Okay. Ha bajado la expansión fiscal, la cantidad de dinero se está contrayendo, las tasas de interés han aumentado, pero aún así la inflación no termina de bajar. Ha bajado de 9 a 6, y va a bajar a 4. Ahora, ¿qué pasa? Que ahora lo que se está dando en Estados Unidos es que la inflación está viniendo las presiones por el mercado laboral. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los salarios están creciendo a una tasa de 6%. Y esa tasa de crecimiento de salarios, o hay distintas mediciones de entre 5 y 6%, es compatible con una inflación de entre 4 y 5, pero no de 2. No de 2. Entonces, hay un problema en el mercado laboral que hay el doble de vacantes que desempleados. Entonces, eso le da poder a las personas para negociar su salario. Sí. Entonces, ahora mismo hay un problema en el mercado laboral de 5 millones de personas en Estados Unidos. Entonces, el mercado laboral está muy tight, como dicen ellos. Entonces, mientras los salarios sigan creciendo así, la inflación es muy difícil que baje a 2%, a menos que la Reserva Federal induzca una recesión profunda. Induzca a una recesión a través profunda, de un aumento alto de las tasas de interés. De acuerdo a la economía clásica. Bueno,
Pues muchas gracias, Magín. Muchas gracias muy bien, por esta cátedra. Muy bien, Magín Krugman. Bien. No quería más tiempo. No, ya, Bien, diste una bien. clase Gracias, hoy. Magín, gracias. Vamos a hacer un programa.